Itasa, la verdad es que tiene una parte de enigma. No porque no se conozca bien cuál es su gestación desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista financiero, sino que todavía aletea una cierta duda acerca de por qué en un momento tan conflictivo como es en el propio proceso de la Guerra Civil Española se toma una decisión tan arriesgada, tan extraña desde cualquier punto de vista, como es montar en un espacio como el de la ciudad de Sevilla una industria de gran tamaño dedicada al sector textil. Itasa se creó, bueno, en tiempos de Franco, para abastecer al ejército, o sea, lo que es la indumentaria del ejército, ¿no? Las razones tienen que ver con tres circunstancias, podríamos especificar. La primera de ellas es la presencia en la ciudad de Sevilla de una persona muy activa, de Prudencio Pumar, que es el que va a dar origen desde el punto de vista organizativo y del impulso inicial, tanto financiero como de empresa, a la fábrica de Itasa. Y el segundo de las variables que explican la razón de su ubicación aquí sería que evidentemente Sevilla en el año 37, en el año 38 ya era una zona nacional en poder de los sublevados y eso facilita los trámites. Y en tercer lugar, que no debemos olvidar que Franco, junto al desarrollo de la guerra, estaba poniendo en marcha también la construcción del Estado Nuevo. Ese proceso de puesta en marcha va a tener una singularidad respecto del resto de la industria textil, porque es que se va a llevar a cabo una producción integral. La que es la antigua Itasa tenía tres divisiones. La división de hilatura, o sea que el hilo llegaba, o sea, no llegaba al hilo, sino llegaba a la bala de algodón, y lo manufacturaban y hacían el hilo pasaba a la otra división que era la tejeduría, que ahí se teje y ya sale un tejido. Luego tenía otra división que era la división de acabados, que es esta nave donde estamos ahora mismito, que es donde se tintaba el tejido. Y luego había otra división que era la pañería o lana. La relación de Itasa con el Estado español siempre ha sido muy controvertida, ha estado muy cerca del poder. Y bueno, eso era un monopolio prácticamente, que todos los concursos y todo, tanto del ejército como de seguridad social, era para esta fábrica, ¿no? Esto favoreció al desarrollo también del Cerro del Águila, en cuanto a que se pobló mucho más, en cuanto a que se atendió más necesidades, aunque no muchas en aquel tiempo, pero se cuidaron necesidades de pavimentación de calle, de alumbrado y demás, y lógicamente el desarrollo de Itasa favoreció a que el cerro se desarrollara también. Itasa figura por derecho propio como una de las grandes factorías del movimiento moderno en nuestro país. Actualmente podemos observar que son espacios muy bien posicionados en el lugar, con calles amplias, con aceras, con naranjos sembrados en sus viarios y que ante todo nos da una idea de eficacia y de buen hacer tanto urbanístico como arquitectónico. Itasa hace una empresa de producción completa, pues le perjudica más el tema de la crisis. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mantener una pequeña empresa, una unidad de producción pequeña, que una empresa que tiene el ciclo completo de producción. A eso habría que añadir factores internos también de la propia empresa, ¿no? Como son la propia competencia profesional de los trabajadores, el envejecimiento de las plantillas, los altos costes laborales, los déficits de energía. En los años 70 lo que ocurrió fue, como consecuencia de la crisis energética, la crisis del petróleo, afectó a toda la industria. Y una de las industrias más afectadas en aquel tiempo fue la industria textil. Con la liberalización de los mercados, pues eso ya había mucha competencia. El textil es un sector muy complicado por todo lo que viene de fuera, y claro, es muy difícil competir. Hablamos de China, hablamos de Taiwán, hablamos de India, hablamos de Bangladesh. Había unos planes de desarrollo que
lo elaboró el Ministerio de Industria de aquellos tiempos, y Itasa se acogió a esos planes de desarrollo para aumentar la línea de producción de la fábrica. A lo largo de todo ese proceso, lógicamente, al tú tener máquinas, verás, es menos mano de obra, los procesos se han ido reduciendo. Pero esos planes de desarrollo fallaron, las ayudas prometidas no llegaron. Itasa pasó a ser de un particular, de un dueño, a ser de patrimonio. Ahí fue un cambio importante en Itasa, o sea, era del gobierno. Era porque tuvo que incautar la empresa porque si no, no podía continuar. Ahí yo creo que fue un cambio importante en lo que fue Itasa. Poco a poco van a ir viendo cómo la competencia, cómo el cambio del marco global y cómo las diferentes relaciones con el Estado español van a ir haciendo que cada vez se agudice más su crisis. A principios de los 80 se hace cargo Patrimonio del Estado, el gobierno incauta Itasa. Esto dura hasta el año 91-92, que es donde reprivatiza el gobierno, el Estado reprivatiza Itasa. Puede haber trenes en un país, pero si no hay mercancías que circulen por ellos, los trenes no inventan las mercancías, es decir, en el fondo lo que estamos hablando es del mercado, ¿no? Cuando se reprivatiza, pasa a ser Mediterráneo Técnica Textil. Cuando toma la determinación el gobierno apoyado por el PSOE, pues nosotros ahí tenemos más o menos que claudicar en el sentido que poco más que nuestra lucha podemos ofrecer. La gestión, junto con los problemas que te he dicho yo anteriormente, pues no son las más adecuadas. Lo que supone esa única dirección es que es muy poco permeable a los cambios que nuestro tiempo está introduciendo en el mundo contemporáneo. Y bueno, pues cuando ya cerró la fábrica y debido a la situación de la crisis, pues tuvimos que tomar la determinación de parar la actividad. Aunque lo intentamos, pero fue complicado y al final imposible. Mediterráneo Técnica Textil, cuando cierra, teníamos una plantilla de casi 600 trabajadores. 600 trabajadores, algunos en edad de ser prejubilados, pero la mayoría no. La única salida, ¿cuál era? Que los propios trabajadores se hicieran cargo de la fábrica. Nosotros nos metimos a empresarios porque cerró la antigua empresa. Lo que conocíamos era eso y bueno, y continuamos por mantener los puestos de trabajo, ¿no? Por trabajar, que era lo que queríamos. Esto teniendo en cuenta que muchos de nosotros empezamos en la fábrica con 14, 15, 16 años. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente conocíamos esa actividad laboral. Y en Sevilla, quitando Itasa, no había otra cosa en el sector textil. Comprometimos ayuda tanto al gobierno central como al gobierno autonómico a que se nos concedieran ayudas, y con estas ayudas poder reiniciar los trabajadores la actividad, porque era la única salida que se nos quedaba. Vendimos una parte de los terrenos y nos lo gastamos todo en la creación de esta empresa, y sí que éramos competitivos en el sentido que teníamos una maquinaria muy moderna. Hemos competido en innovación, en desarrollo de artículos, en darle al cliente un trato muy personal. Nosotros hemos luchado con uñas y dientes para poder conseguir mantener el textil, pero bueno, ya viendo que nadie quería apostar por el textil, pues nosotros, pues surgió esta oportunidad, y nosotros pues la verdad que nos parece que es lo que estábamos buscando, ¿no? Los compañeros que han quedado, los más jóvenes, el país como está, sumido en una profunda crisis, pues el futuro que tiene es complicado, ¿no? Ha salido este nuevo proyecto, por lo cual están peleando y están luchando, y
los que somos veteranos, los que somos más antiguos, bueno, pues estaríamos contentísimos de que estos compañeros alcanzaran sus objetivos y volvieran a crear, aunque sea en otra actividad distinta, volvieran a crear puestos de trabajo partiendo de los cimientos de lo que fue la antigua Itasa. Ahora estamos en un nuevo proyecto para ponerlo aquí, en los terrenos de la fábrica, y es un tema de cultivo de productos ecológicos. Es una actividad que no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes, que era la fabricación de tejidos, pero bueno, pensamos que puede ser una alternativa a los 50 trabajadores que tiene esta empresa. El tema viene por dos vías. Una, a través de la Fundación Alcampo en su momento, que estaba solicitando proyectos de autogestión. Y por otro lado, me vienen a ver esta gente de Itasal para canalizar distintas alternativas, en su momento derivadas del textil, porque ellos vienen del textil. Es una empresa que estuvo en convocatoria por el textil, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a estudiar distintas alternativas y se me ocurre la posibilidad de juntar las dos piezas, o sea, tanto el proyecto que estaba solicitando, en este caso Alcampo, y esta cooperativa. Entonces digo, ¿por qué no hacer algo que podamos unir las dos cosas? Entonces encargué el proyecto de estudio de viabilidad a un ingeniero y surgió que, bueno, que acá se podía desarrollar un cultivo de setas y champiñones por un tema más que nada de iluminación. Pues la nave está orientada al sur, con lo cual entra claridad pero no entra sol. Entonces se reunían las condiciones óptimas, si se quiere, con poco, para lograr un cultivo de setas y champiñones. Y sobre eso empezamos a trabajar. A partir de ahí involucramos al ayuntamiento. El ayuntamiento prestó colaboración. De hecho, hemos presentado un proyecto para la formación y nos lo han aprobado. Y de ese proyecto y de esa subvención del Ayuntamiento de Sevilla se tira para empezar la formación hoy. En primer lugar, se van a dar una serie de contenidos teóricos un poco más generales y más básicos de lo que es el mundo de los hongos y de la seta en sí. Y luego se va a ir concretando en lo que son las etapas del cultivo, las instalaciones, las necesidades, los requerimientos. Luego va a haber también una parte práctica, que se va a tratar de la seta de ostra y del champiñón en principio, y lo vamos a hacer en unas pequeñas cámaras que tenemos, algunas en el sótano, otras aquí arriba. Surge que esta cooperativa tiene esta nave de 12.000 metros cuadrados y la proyección a la que estábamos apuntando, porque para dar sustento a 48 familias necesitábamos un espacio grande. De acá se pueden llegar a producir perfectamente el 1.000.000 de kilos al año. De acá una proyección de acá a 3 años. Y este era el espacio idóneo para eso. Primero por una vinculación comercial con Alcampo, porque estamos a la espalda de Alcampo. Está dentro del mismo distrito, estamos dentro del mismo Cerro del Águila, si se quiere. Y estábamos vinculados no solamente a las familias afectadas, sino el espacio, que era este, y en este caso la cadena comercial. Puede ser el futuro, ¿no? El tema ecológico, y nosotros estamos muy ilusionados, la verdad. Pensamos que puede ser, bueno, en un principio sería cultivar setas ecológicas, luego tenemos en mente una segunda fase que serían champiñones ecológicos, bueno, y seguir avanzando en tipos de productos ecológicos, conseguir la certificación de que sea ecológico 100%, tener nuestra marca. Eso es lo que queremos conseguir, ¿no? Y la verdad que estamos muy ilusionados y pensamos que puede ser la alternativa que estábamos buscando, vamos. Si esto prospera, no es que vaya a haber una continuación, sino que esto es algo que, digamos, que puede no tener fin, ¿no? Nosotros queremos colaborar con la universidad y para hacer temas de I+D, ir sacando cosas nuevas y tratar de llegar, pues, a la excelencia dentro de lo que es este mundo. Y además contamos con unas instalaciones que son muy grandes y que te permiten, digamos, abarcar otras posibilidades. Cuando surge lo del proyecto,
empezamos a estudiar la viabilidad y este tenía mucha viabilidad por el espacio físico. Estamos hablando de una nave de 12.000 metros cuadrados que da para un cultivo de casi 1 millón de kilos año de acá a 3 años. Esto había que relacionarlo un poco con la necesidad y con la oferta que podíamos surgir. Entre medio de este tema surge la vinculación de la Asociación de Boxeo y Apacide. También surge la posibilidad de hacer un fin social dentro de toda esta historia. Con la Asociación Apacide, que es una fundación o asociación que se trabaja con sordociegos, están buscando un espacio para que ellos pudieran hacer un entrenamiento físico para quemar un poco esa adrenalina que ellos acumulan, ¿no? Y tanto necesitan gastar. Nos pusimos en contacto con Antonio y claro, vinimos la primera vez, el tema para experimentar las primeras sensaciones y tal, y vimos que para ellos era una motivación muy grande el ponerse los guantes, las vendas, la adrenalina que sueltan al boxear, todo lo que conlleva no solo simplemente el dar puñetazos, sino todo lo que conlleva el boxeo, el calentamiento, la rutina de los guantes, todo. Son gente que están esperando que llegue sus 2 días en semana para venirse a hacer boxeo. Entonces, si se ve desde lejos, no nota que es ciego, porque ya a mis años estoy ya aprendiendo, tanto yo como mis hijos, a hablar tasti, el idioma tasti. Pero que si hoy ves a un ciego estrenando boxeo de lejos, no te das cuenta si es ciego o no lo es. Y se llevan toda la semana pensando los días que tienen que venir a boxeo, pudiendo haber tenido opciones a otros deportes, quieren hacer boxeo. Y boxea y entrena igual que el boxeador, pero no tienen contacto. Esto es una preparación física auténtica. Este es el mejor antiestrés que existe, porque ya puede tener todos los problemas que tiene, que después de un entrenamiento de boxeo, durante el entrenamiento lo has olvidado. Y es gratis, vamos, que no le cobro ni una peseta ni nada, sino la satisfacción de, para mí ya es lo más difícil de mi carrera, de mi historia, hacer boxeadores a ciegos. Cuando la Asociación de Boxeo me viene a ver para solicitar un espacio físico, ya no solamente para vincularlo con el tema de Apacide, sino para el desarrollo de ellos mismos. Ellos trabajan con chicos que se recuperan de las drogas y demás. Surge la posibilidad de este espacio, ¿no? De ceder este espacio. Y dentro del mismo programa, hacer galas benéficas para una cocina social que nosotros desde la asociación también estamos gestionando. Y el mismo Antonio, que es el presidente de la Asociación de Boxeo, me propone hacer, después que ya estén instalados, galas benéficas para la recolección de alimentos para la cocina social del barrio. O sea, como te explicaba hace un rato, todo está vinculado dentro de un entorno sociolaboral. Y es muy interesante porque hemos logrado juntar un puzzle de muchas piezas y le hemos dado forma acá, a todo acá. Esperemos poder lograrlo. Ese es el toro que hay que matar, ese. Lo demás es fácil.